Adicionado a lo que ya se narró, nos cuenta Katy que una vez salió a hacer las compras de Navidad, cuando al volver entró en el baño y encontró la porcelana de los baños recubierta de una especie de limo negro y de olor nauseabundo. Ninguno de los niños había hecho nada en la taza de aquellos baños, pero Katy se enfadó e intentó limpiar aquel estropicio que no había manera de quitar con ningún tipo de producto de limpieza que tenía Katy en su momento. Durante los últimos días de su estancia en la casa empezó a salir una sustancia gelatinosa de color amarillento, tirando a verde, sin ningún sitio de procedencia. Salía de las paredes, de las cerraduras de las puertas, también en todas las partes de la casa. Pero al otro lado de cada puerta no había absolutamente nada. Por mucho que George, Katy o los niños limpiasen aquella asquerosa sustancia, volvía a salir de nuevo. El último día que vieron esa especie de gelatina fue el último día que estuvieron en la casa, antes de huir. Las pruebas que realizaron los parapsicólogos después de que los Lutz abandonaron la casa revelaron que aquello era ectoplasma. Algunos sucesos que ocurrieron en el 112 del Ocean Avenue eran fenómenos de poltergeist. La mayoría de ellos se encontraban en la actividad de las puertas y ventanas, cuando se abrían solas. Una de las víctimas de esos incidentes fue Chris, que estaba jugando en su habitación con Danny y de repente se cerró la ventana cuando él tenía los dedos ahí. A raíz de esto empezó a gritar fuertemente del dolor y George subió corriendo, liberó al niño de la ventana como pudo y lo llevó al hospital. Sorprendentemente, los niños del niño estaban completamente planos, pero no se había roto ninguno. Otra víctima del poltergeist fue el mismo George, que durante 2 noches consecutivas se despertó a las 3:15 de la madrugada, escuchando bombos, trombones, platillos en el piso. Parecía un desfile militar. Cuando entró en la sala de estar, todos los muebles estaban apartados hacia los lados, como si alguien hubiera hecho sitio para hacer efectivamente un desfile militar. En otra ocasión, George experimentó otro suceso de ese tipo en la sala de estar. Tenían un león que cada vez en cuando se movía supuestamente solo. Un día el león se había movido hasta el suelo y George tropezó con él. Al levantarse, tenía en el tobillo lo que parecía ser las marcas de unos colmillos que lo habían mordido. El padre Pecoraro era sacerdote, psicólogo y juez. Se dedicaba a realizar su vida como sacerdote y realizaba algunos trabajos relacionados con sus otras dos carreras. Sus conocimientos psicológicos fueron los que lo ayudaron a perder la cabeza, que relativamente volvió a estar en sí con lo que respecta al asunto con lo que pasó en el 112 del Ocean Avenue. Aunque los Lutz no se dieron cuenta, hasta un tiempo después de abandonar la casa, el padre Pecoraro no quiso volver nunca más por las agresiones físicas que le estaban sucediendo. Le aparecieron unas ampollas en las palmas de las manos, justo en la zona con la que cogía el teléfono al intentar telefonear a la casa de los Lutz. Las ampollas parecían estigmas. También sufrió una fuerte neumonía que persistió hasta pocos días después de la huida de los Lutz y pequeños accidentes con su vehículo cada vez que intentaba acercarse al 112 del Ocean Avenue. Uno de aquellos días, el apartamento del padre Pecoraro sufrió un ataque demoníaco, manifestado por un fuerte y nauseabundo olor a excremento. El padre Pecoraro sabía de demonología, y ese persistente olor indicaba que había una presencia demoníaca relacionada con el lugar o con él mismo. Por eso el padre Pecoraro quiso desentenderse completamente de todo lo relacionado con los Luz y de su casa en Amityville. El sacerdote declaró más tarde que en realidad él jamás había pisado la casa e inclusive la única vez que se comunicó con la familia Lutz fue durante una llamada que Katy le hizo para contarle sobre una extraña levitación que dijo haber sufrido. Toda vez que se había vinculado con la casa de Amityville,
fue deliberadamente sacado de contexto. Relata los espantosos fenómenos que les ocurrieron a los miembros de la familia Lutz durante los 28 días que vivieron en aquella casa. El libro, que consta de 25 capítulos, se ha podido escribir gracias a la ayuda de George y Kathleen Lutz, y a partir de la dura tarea de recortar día por día ocurrió en su casa y grabarlo en una cinta magnetofónica para procurar que el diario fuera lo más completo posible. Después del éxito de Horror en Amityville, el sacerdote que Jay Anson mencionaba como el que intentó realizar el exorcismo durante la estancia de George y Kathy Lutz en la casa, y se descubrió que durante esa noche no hubo más que vientos precipitados y no una tormenta como afirmaron los Lutz. Tampoco se registró ninguna llamada al departamento de policía como los Lutz que habían hecho, pero sin duda alguna inconsistencia que más predominó para considerar la novela de Jane Austen un fraude fue una declaración hecha por William Weaver, el abogado de Ronald DeFeo, quien acusó a George Lutz de no haber cumplido con su pacto. Aparentemente, DeFeo un trato con los Lutz y con el mismo periodista Jane Austen para relatar un caso sobre apariciones demoníacas en la casa donde él había cometido los asesinatos. Esto lo ayudaría a reducir su sentencia debido a que su investigación podría ser modificada y de hecho de que había matado sin iniciativa de ser considerado esto. A cambio de ello, los Lutz lograrían tener fama y dinero. Una contradicción de todo esto fue cuando George y Kathy Lutz fueron sometidos a detector de mentiras, resultando cierto todas sus declaraciones en el programa Good Morning America. Además, nunca existió un hombre que proviniera de Salem, con el nombre de John Canchum, tal como afirmó Jane Austen. Los dos únicos hombres en el nombre de John Canchum fueron identificados. El primero nació en Inglaterra en 1622, dedicado a los juicios y creyente en brujas. El segundo nació en 1780 en Estados Unidos, de ascendencia inglesa, perteneciente a grupos religiosos. Por lo tanto, no pudo comprobarse fiablemente si un Job Chun proveniente de Salem fuera real. Esto causó más polémica entre la veracidad de la historia. Más tarde, Feo se quejó de que el escritor Rick Osuna feos muertos, acusándolo de modificar por completo la versión real de los hechos ocurridos en Amityville en 1974, e incluso mostró una carta de Rick Osuna hacia Kathy Lutz, donde le decía: ustedes pueden modificar lo que quieran del manuscrito original. El escándalo continuó cuando Barbara y James Cromartie, nuevos propietarios de la vivienda, demandaron a la familia Lutz y a Jane Austen por difamación, además de verse obligados a solucionar el problema de la gran cantidad de personas que visitaban la casa a raíz de la novela. Además, ni la familia Cromartie ni las familias